¿Y si te digo que el miedo al rechazo no es real, sino una ilusión creada por tu propio ego? Difícil de aceptar, ¿verdad? Pero piensa conmigo. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántos sueños has ahogado? ¿Cuántas palabras has tragado en seco solo para no enfrentarte a la posibilidad de ser rechazado? Crees que ese miedo te protege. Pero, ¿y si en realidad es la cadena invisible que te mantiene exactamente donde estás? Estancado, tibio, frustrado. ¿Por qué sentimos ese miedo en primer lugar? ¿De dónde viene ese terror paralizante a no ser aceptados, a ser juzgados o excluidos? Algunos dicen que es un impulso natural y biológico, pero ¿somos solo animales obedeciendo instintos primitivos o seres conscientes que eligen vivir encadenados a fantasmas que nosotros mismos creamos? Y lo más importante, ¿realmente estamos viviendo o solo sobreviviendo de manera conveniente y silenciosa para no incomodar a nadie? La verdad incómoda es que el miedo al rechazo convierte a los adultos en niños suplicando aprobación. ¿Lo has sentido? Ese nudo en el estómago al exponerte, esa hesitación silenciosa cuando piensas en decir lo que realmente piensas, ese nudo en la garganta antes de tomar una decisión firme. El miedo al rechazo secuestra tu autenticidad y a cambio te regala una falsa sensación de pertenencia. Pero esa pertenencia tiene un precio. Destruyes partes de ti mismo todos los días. ¿Cuántos artistas nunca crearon? ¿Cuántos emprendedores nunca comenzaron? ¿Cuántos amantes nunca se declararon? ¿Cuántos líderes nunca lideraron? Solo por miedo a escuchar un no. El rechazo mata tu libertad antes de que siquiera intentes. Y lo más perverso es que nadie se da cuenta. Porque el mundo te enseña a ser agradable, a encajar, a parecer modesto, cuando en realidad te está entrenando para ser inofensivo. Y tú llamas a eso madurez. Pero aquí va la promesa. En solo 15 minutos, basándote en una filosofía sólida y prácticas transformadoras, entenderás ese miedo, lo enfrentarás y comenzarás a transformar esa prisión invisible en libertad auténtica. No esa libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser quien realmente eres, sin necesidad de permiso, sin la vergüenza de incomodar y sin la adicción a la aprobación ajena. El problema es que nadie te enseñó qué significa realmente la libertad. Crees que libertad es ausencia de límites, pero tal vez esté ligada directamente a la angustia y a la responsabilidad. Y para entender esta transformación radical de un ser condicionado por el miedo a su versión más libre y verdadera, primero debemos adentrarnos en una de las ideas más incómodas de la filosofía existencialista. Lo que Kierkegaard decía sobre la angustia y la libertad. Ahí es donde todo comienza a derrumbarse o a tomar forma finalmente. Acompáñame. Søren Kierkegaard decía que la angustia es el vértice de la libertad humana. No es un defecto ni un error de programación. Es la condición de quien es libre para elegir, pero también responsable de todo lo que surge a partir de esa elección. Presta atención. La angustia aparece en el momento exacto en que nos damos cuenta de que somos autores de nuestra existencia. No hay manual, no hay garantías, no hay nadie a quien culpar. Ese es el territorio de la libertad real, no la que venden en comerciales de autos o que está tatuada con frases vacías, sino la libertad brutal de ser lo que eliges ser. Cuando sientes miedo al rechazo, en realidad, ese miedo es el reflejo de la angustia frente a tu propia posibilidad. Es como si estuvieras al borde de un abismo y ese abismo fueras tú mismo. Todo lo que puedes llegar a ser está ahí, frente a ti, y nada te impide saltar excepto tú mismo. El miedo que paraliza no es el miedo a caer, es el miedo a volar y tener que asumir lo que pasa después. Kierkegaard lo explica magistralmente. Cuando un ser humano enfrenta la libertad de ser auténtico, también enfrenta el vértigo de la responsabilidad total.
Nadie te dirá más qué hacer. No hay reglas universales que te protejan. La angustia nace de ese enfrentamiento con lo posible. Es un dolor existencial, pero, peor aún, es un dolor que viene de la libertad, no de la opresión. Y ahí es donde más duele. Cuando piensas en decir lo que realmente crees en una reunión, pero callas. Cuando quieres expresar lo que sientes por alguien, pero te quedas en silencio. Cuando tienes ideas que podrían cambiar tu vida, pero te refugias en la excusa del quizás después. En esos momentos, no es miedo lo que te paraliza, es angustia. La conciencia de que puedes, pero no te permites, porque si eliges de verdad, si actúas con autenticidad, ya no tendrás dónde esconderte. El precio de la libertad es la irreversibilidad de las elecciones, y eso asusta. Piensa en un joven artista que duda en mostrar sus pinturas. Dice que aún no es el momento, que necesita estudiar más, madurar. Pero en el fondo, lo que le da miedo no es la crítica, es tener que sostener su propia valentía. Es declararse al mundo y perder la máscara del quizás hubiera sido bueno si lo intentara. Esa angustia es una señal, una advertencia de que está muy cerca de la verdad, muy cerca de saltar. La angustia, por lo tanto, no es tu enemiga. Es el único síntoma real de que estás vivo y consciente. Aparece cuando tienes que elegir entre la comodidad tibia de la falsa aprobación y el riesgo ardiente de asumirte por completo. Es el terreno donde comienza la libertad auténtica, pero para soportarla, necesitas ser más fuerte que tu ego. Y adivina qué, el ego odia esa libertad, porque ser libre significa no tener más excusas, y el ego vive de excusas perfectas, de máscaras bien construidas, de personajes socialmente aceptables que garantizan adulaciones, aplausos, aceptación sin verdad. Y en la siguiente parte, eso es lo que vamos a desglosar. Cómo el ego fabrica mecanismos brillantes para evitar esa angustia. Y cómo esos mecanismos te roban la autenticidad sin que te des cuenta. Prepárate. Lo que viene no será cómodo. Si este contenido te parece interesante, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Gracias por tu apoyo. El ego es un maestro en protegerte del dolor, pero al mismo tiempo es el carcelero silencioso de tu autenticidad. Cuando la angustia de la libertad llama a la puerta, el ego no te permite responder con valentía. Entra en acción con sus herramientas favoritas: máscaras, justificaciones, roles sociales, identidades fabricadas. Y lo más peligroso, lo hace en nombre de tu seguridad. Suena noble a primera vista, pero en el fondo es cobardía disfrazada. Toma, por ejemplo, el miedo al rechazo. El ego convierte ese miedo en un escudo pesado, pero aparentemente protector. Es como si dijera, mejor no exponerse, mejor no decir lo que piensas, mejor no intentar, mejor pasar desapercibido que arriesgarte a ser rechazado. Y tú compras esa narrativa, creyendo que estás siendo prudente, racional, cuidadoso. Pero lo que realmente eres, en la práctica, es inauténtico, un personaje domesticado. Ese escudo se forja con el dolor de experiencias pasadas, con las expectativas de los demás, con el deseo profundo de ser aceptado. No por quién eres, sino por quién interpretas ser. Y ahí nace la sombra. En la psicología analítica de Carl Jung, la sombra representa todo aquello que escondes de ti mismo. Rasgos, deseos, impulsos y verdades que consideras inaceptables, no porque sean impropios en esencia, sino porque aprendiste que pueden generar rechazo, juicio, exclusión. Entonces, el ego toma una decisión brutal. Vamos a esconder eso. Vamos a ser quienes ellos aceptan. Nos callaremos antes de ser callados. Puedes verlo en tu vida si te miras con honestidad. ¿Recuerdas aquella vez que te reíste de algo que no te pareció gracioso solo para no desentonar? ¿O cuando fingiste interés en una conversación que te irritaba solamente para ser educado? O peor, aquella carrera,
esa relación, esas ideas que dejaste morir porque sentiste que no encajaban en los estándares. Ese es el ego al mando, moldeando tu personalidad para sobrevivir a cambio de tu esencia. Es el mismo mecanismo con nombres distintos. Personas que evitan brillar para no molestar, que se sabotean en entrevistas para no enfrentar el éxito, que se inferiorizan en relaciones para no ser rechazadas por quienes realmente son, que dicen está todo bien, cuando por dentro están gritando. Todo eso es sombra, partes mutiladas de tu autenticidad relegadas al inconsciente. Y el ego aplaude cada mutilación, porque mientras te ajustas, estás seguro. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué pierdes cada vez que te callas? ¿Qué precio pagas por fingir que no sientes, que no piensas, que no deseas? Llega un punto en que vives medio vivo, funcional, sociable, bien ajustado, pero absolutamente vacío. La verdadera prisión no es el rechazo externo, es la traición interna. Y el carcelero, recuerda, es el ego que te prometió protección, pero entregó conformismo. Pero hay algo más grande que él esperando emerger: tu autenticidad. Esa llama enterrada bajo años de miedo, vergüenza y conformidad. La pregunta es, ¿cómo confrontar esa estructura profundamente arraigada que el ego ha construido? ¿Cómo desmascarar esas estrategias y permitir que tu verdad salga a la luz? En la próxima parte, entraremos de frente a ese campo de batalla. Te mostraré exactamente cómo enfrentar ese ego y empezar, por fin, a liberar la autenticidad que has estado reprimiendo durante años. Y te aviso, no será bonito, pero será real. Porque ser tú mismo nunca fue para los débiles. ¿Estás listo? El salto existencial no es una metáfora poética, es una exigencia brutal. Kierkegaard usaba este término no para inspirar, sino para confrontar. Porque el salto, ese movimiento hacia lo desconocido, hacia lo incierto, hacia el abismo de la propia autenticidad, requiere más que voluntad. Exige coraje consciente, no el coraje fantasioso de las películas de acción, sino el coraje real, que tiembla por dentro, pero avanza igual. ¿Crees que estás esperando a que el miedo pase para ser quien eres? Olvídalo. El miedo no pasa. Es parte del precio por estar vivo y despierto. La cuestión nunca fue eliminar el miedo. La cuestión es hacer lo que hay que hacer, aunque esté presente. Aceptarlo como parte del proceso. Transformar el miedo no en barrera, sino en señal de que vas por el camino correcto. Kierkegaard decía que la angustia es el vértigo de la libertad, porque al mirar todas las posibilidades abiertas delante de sí, el ser humano siente la fragilidad de su propia existencia. Y el salto es la única respuesta posible a ese vértigo. Un movimiento sin garantías, sin suelo, sin retorno. Solo el coraje sostiene ese salto, y solo es verdadero si hay miedo. Si no hay miedo, es un impulso ciego. El coraje solo existe cuando sientes que puedes romperte en pedazos y aún así decides lanzarte. Al dar ese salto, aceptar el miedo, mirar tu propia sombra, renunciar a los disfraces y las ilusiones del ego, pierdes el control, el falso control, ese que el ego te prometió a cambio de tu alma, el control de parecer correcto, de ser amado por todos, de mantener todo predecible, lineal, sin riesgos. ¿Sabes qué ganas a cambio? La vida. No la vida automática de quien sobrevive cumpliendo expectativas ajenas. La vida intensa, real, viva, donde eres autor y no actor. Esto no es romántico, es doloroso, es sangrar para dejar de ser muñeco. Pero es en este terreno donde empiezas a experimentar algo que quizás nunca hayas sentido: integridad. Coherencia entre lo que eres, lo que sientes y lo que haces. Eso es autenticidad. Y no llega sin atravesar el fuego. Y ahora viene lo que mucha gente espera evitar hasta el último momento: actuar. Porque hasta aquí solo has pensado, reflexionado, quizá hasta emocionado. Pero nada cambia hasta que te mueves. El salto no es idea.
es acto. Y en la próxima parte te voy a dar ejercicios prácticos, tecnologías mentales y existenciales que puedes aplicar para dejar de vivir bajo el dominio del miedo disfrazado de sentido común. Vas a aprender, paso a paso, cómo transformar el miedo en combustible para la libertad. Si has escuchado todo esto hasta ahora, es señal de que ya estás al borde del salto. Solo falta dar el paso. Y ese paso, nadie puede darlo por ti. Te veo en la próxima parte y prepárate, no será cómodo, pero será tuyo. Ha llegado el momento de dejar de pensar y comenzar a entrenar. El valor no nace de la teoría, nace de la práctica. Y si hasta ahora has notado el miedo al rechazo operando tras bambalinas en tu vida, el momento es ahora. Actuar de manera consciente y constante contra ese condicionamiento. Porque el miedo solo tiene poder sobre quien no lo enfrenta de frente. Tú lo enfrentarás y le quitarás la máscara. Y para eso te daré 3 ejercicios. Simples, directos, pero letales contra el ego. Primero, autoobservación radical. A partir de hoy, durante al menos una semana, te convertirás en vigilante de tu propia mente. Cada vez que te tragues una opinión por miedo a parecer demasiado, cada vez que elijas agradar para no desagradar, cada vez que dudes en ser tú mismo por temor al juicio ajeno, anótalo. No pienses, anótalo. En el momento exacto o justo después. Cada acto de evasión a la autenticidad debe quedar registrado en un diario. Ese registro no es terapia, es diagnóstico. Necesitas ver con qué frecuencia te abandonas. ¿Cuántas veces al día te traicionas en nombre de la aceptación? Esto dolerá, pero es el primer paso hacia la liberación. Reconocer la prisión. Segundo, escritura reflexiva. Al final de cada día, elige una de esas situaciones anotadas y pregúntate, con brutal honestidad, 3 cosas. 1. ¿Qué quería realmente hacer o decir? 2. ¿Por qué me callé? 3. ¿Qué es lo peor que podría haber pasado si hubiese sido auténtico? Te darás cuenta que tu miedo casi siempre está inflado, desproporcionado, es una ilusión. Y cuanto más escribes, más desmontas la narrativa falsa del ego que repite todo el tiempo. Ser tú es peligroso. No es peligroso, solo es nuevo e incómodo. Y la incomodidad no mata. La huida crónica, sí. Tercero, exposición voluntaria a la vulnerabilidad. Aquí no hay escapatoria. Necesitas practicar, todos los días, un pequeño acto de valor real. Algo que vaya en contra del hábito de esconderte. Puede ser expresar una opinión impopular en una conversación. Puede ser admitir un error en público. Puede ser pedir ayuda. Puede ser usar una prenda que represente quién eres realmente, sabiendo que llamarás la atención. Lo importante es que te vean, no al personaje, sino a ti. Un rasgo, un gesto, una palabra auténtica por día. Esto es gimnasia emocional. Cuanto más practiques, más fuerte serás. El miedo no desaparece, solo aprendes a no ser su rehén. No esperes un valor mágico, no llegará. Lo que llegará es claridad, consistencia y con el tiempo, un respeto por ti mismo que quizás nunca hayas sentido antes. Un estado en el que entras a un lugar y no necesitas observar opiniones para moldear tu presencia. Simplemente eres. Sin actuación, sin máscaras. Eso es libertad. Y puedes empezar hoy. Solo debes querer la verdad más que la aprobación. Ahora, si has llegado hasta aquí, está claro. No eres de los que huyen, eres de los que enfrentan. Pero para avanzar aún más profundo en esta reconstrucción, necesitamos ir más allá de los ejercicios. Debemos llegar al nivel de las ideas, a las raíces filosóficas que sostienen esta nueva forma de ser. En el siguiente segmento, te mostraré cómo pensadores desde la antigüedad hasta los existencialistas modernos nos han enseñado con precisión quirúrgica a vivir con autenticidad plena. No solo quieres cambiar comportamientos, quieres transformar la manera en que ves el mundo. Y eso es lo que viene ahora. No te lo pierdas.
La autenticidad no es un poema bonito sobre ser tú mismo. Es una transgresión existencial. Kierkegaard lo sabía cuando escribió que el yo es una relación que se relaciona consigo misma. Parece confuso, debe serlo, porque es en ese enigma donde vive tu libertad. Libertad real. No esa que pregonan los eslogans publicitarios o las ideologías que venden la ilusión de elección mientras te mantienen esclavo de las expectativas ajenas. Kierkegaard y los existencialistas te lanzaron una verdad en la cara que hasta hoy la mayoría no tiene el valor de enfrentar. La libertad plena es pura angustia, porque pone todo en tus manos. No hay más excusas. No hay más certificado moral. No hay más pero sí. Estás tú, desnudo, frágil, responsable de convertirte en quien verdaderamente eres. Y eso es insoportable para el ego, porque el ego vive de garantías, de control, de aplausos. La libertad auténtica destruye eso. Es un terremoto interno, una ruptura del pacto silencioso que hiciste con la mediocridad para sobrevivir sin exponerte. Sartre va directo al punto. Estamos condenados a la libertad. Sí, condenados. Porque la libertad existencial no es un lujo. Es una obligación imposible de evadir. Incluso cuando te niegas a elegir, estás eligiendo. Y esa responsabilidad absoluta sobre tu propia vida es lo que genera angustia, pero también es lo que da valor real a tu existencia. Cada acción tuya resuena en el vacío del universo y lo llena de significado o de mentira. Tú decides, y eso cambia todo. Porque mientras buscas huir del rechazo, de la crítica, del malestar, te estás escondiendo de lo único que podría salvarte: la aceptación plena de quién eres, incluyendo tus miedos, tus fallas, tus deseos más prohibidos. La verdadera libertad no es convertirse en alguien perfecto ante los ojos de los demás. Es tener el valor de existir como eres, con toda la complejidad que eso implica. Aceptar el hecho brutal de que sí, serás rechazado por algunos. Y no, eso no disminuye tu valor. Nietzsche decía que el ser humano debe convertirse en quien es. No encontrarse, sino crearse a sí mismo. Eso exige romper con las etiquetas, con los roles sociales, con los guiones que te han impuesto desde la infancia. Exige matar al niño bueno, a la chica ejemplar, que vive solo por aceptación. Y en ese proceso vas a incomodar. Vas a frustrar expectativas. Vas a perder personas. Pero vas a ganarte a ti mismo. Y eso no tiene precio. Cuando interiorizas esta perspectiva filosófica, el miedo cambia de lugar. Deja de ser un enemigo a combatir y se vuelve una señal vital. Si hay angustia, hay verdad en juego. La libertad comienza cuando tienes la audacia de tolerar ese malestar sin paralizarte por él. Transitas esa angustia con dignidad porque sabes que es el precio del despertar. Y eso transforma tu relación con el ego y con la sociedad. Porque ahora ves el teatro, los papeles, el juego, y dejas de jugar. O juegas consciente de que estás interpretando, sin confundirte con el personaje. Eso te devuelve poder. El poder de decir sí o no con autenticidad. De irte de donde tu alma no florece. De construir una vida que sea tuya, y no solo un reflejo de la aprobación ajena. Esa es la fuerza de la transformación que proponemos aquí. No es un retoque estético, es un cambio estructural, filosófico, espiritual, una revolución silenciosa contra la esclavitud de la imagen, de la aceptación social y del falso yo. Y ahora que empezaste a ver con claridad, el siguiente paso es inevitable. Integrar todo lo que se ha dicho hasta aquí y cerrar este ciclo con conciencia y decisión. En el próximo y último segmento, cerraremos este viaje con una síntesis poderosa. Vas a entender exactamente qué necesitas hacer para salir de aquí, listo para vivir de verdad, sin esconderte detrás del miedo. Llegaste hasta aquí. Ahora solo falta que te muevas por completo. Prepárate para el fin y para el verdadero comienzo. Si has llegado hasta aquí,
Mereces una verdad sin anestesia. La mayoría de las personas no viven, solo se protegen del miedo a vivir. El miedo al rechazo es el carcelero invisible que amarra tu voz, tu presencia, tu potencia. Es el mecanismo del ego que susurra: no hagas eso, no digas aquello, se van a burlar de ti, vas a perder lo que tienes. Y tú obedeces. Obedeces como quien desea sobrevivir, no vivir. Pero cada vez que cedes a ese miedo, te apagas un poco. Un pedazo de ti muere sin funeral. Hemos expuesto ese miedo por lo que es, un reflejo condicionado, no una verdad absoluta. Aprendiste que está alimentado por un ego frágil que depende de la validación externa para existir. Pero más que eso, entendiste que la angustia que surge cuando enfrentas ese miedo de frente no es signo de debilidad. Es todo lo contrario. Es un portal. Es el presagio de la verdadera libertad, esa que no depende del otro para afirmarse. Kierkegaard, Sartre, Nietzsche, todos nos señalaron ese abismo creativo. Solo cuando aceptas la angustia de ser libre, comienzas a crearte a ti mismo con autenticidad. Y no nos quedamos solo en la reflexión. Dimos herramientas: autoobservación vigilante, escritura reflexiva para decodificar patrones mentales y pequeñas exposiciones conscientes a la vulnerabilidad. Estos ejercicios no son paliativos, son laboratorios de coraje. Hacerlos con compromiso es una forma de declarar la guerra a la mentira cómoda que has estado cargando. Y en esta guerra, no gana el más listo, sino el más comprometido con la verdad. Entonces, aquí va el llamado. No pospongas, no racionalices, no busques excusas elegantes para seguir en la posición de víctima del miedo. Ya sabes dónde está la puerta. Ya escuchaste las señales. Ahora está en tus manos. Enfrentar ese miedo no es una elección estética, es la diferencia entre una vida que se arrastra y una vida que arde. ¿Quieres vivir o solo sobrevivir entre sonrisas forzadas y silencios cobardes? Si ya has tenido experiencias con este miedo, o cargas dudas, cicatrices, luchas internas que te atan, compártelo. Escribe en los comentarios. Ponle nombre a lo que te aprisiona. Hay poder en decirlo en voz alta. Hay liberación en reconocerlo. Esta comunidad existe para eso, para provocar, exponer, despertar. Y tu participación importa. Y si sentiste que este video te sacudió, no pienses que es el final. El próximo contenido te lanzará aún más lejos. No diré el tema ahora, solo te confirmo. Es esencial para cualquiera que esté realmente comprometido con su evolución personal. Si quieres seguir rompiendo las cadenas internas y reconstruyéndote de forma consciente, no puedes perder lo que viene. Confía, el viaje apenas comienza.